Buenos días, queridos. Que el Señor siga abriendo nuestros ojos. Me encanta esa música porque de hecho ministra mucho mi vida. Que tengamos la visión, ¿no?, de quién es Jesús, de quién es Dios en nuestra vida, su obra redentora. Y yo creo que es eso. Es eso que el Señor desea para nosotros, que lo conozcamos más, que entendamos más quién Él es, ¿no? Y así también vamos entendiendo más quiénes somos en Él. Y queridos, seguimos en nuestra jornada, en ese camino a la madurez, que es un desafío, ¿no? Y cada semana digo lo mismo porque sigue siendo, no se hace más fácil las cosas, la verdad son desafiadoras y sí toman caminos a veces difíciles, pero entendemos que son sendas y procesos desafiadores, ¿no? Y como yo compartí en otros momentos, cuando víamos los puntos de la espiritualidad emocionalmente sana, entendíamos que eran temas que capaz que nosotros no hemos tocado en la iglesia, no hemos hablado sobre eso, no hemos entendido, y por eso muchas veces nos mantenemos distante de aquello que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces empezamos hablando de la espiritualidad enferma, que nos sorprende porque sí la podemos tener. Si nuestras emociones y nuestra vida emocional no está sanada, eso se va a reflejar en la manera como nos conectamos a Dios y cómo expresamos nuestra vida espiritual. Entonces no hay posibilidad de dividir y separar esas cosas, somos un combo y una cosa depende de la otra y debemos sanarnos, ¿no? Como que tratarnos en el Señor para de hecho poder vivir en plenitud lo que Él tiene para nosotros. Y empezamos hablando de eso, después hablamos de reconocer y entender también nuestras emociones, sentimientos, no simplemente viviéndolos, pero preguntándonos, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? ¿Lo que pasa acá adentro? ¿Por qué reacciono? ¿Por qué me duele? ¿Por qué esas cosas producen esas otras en mi vida? Y cómo es importante entender ese proceso. Después fuimos dándonos cuenta también de la importancia de reconocer, entender nuestro pasado para poder avanzar. Es decir, retrocedemos para avanzar. No podemos ignorarlo, tenemos que entenderlo porque nos afecta en todas nuestras decisiones y la manera como vivimos tiene que ver con las historias que hemos vivido. Entonces debemos hacerlo y hay gracia de Dios para eso, ¿no? Y semana pasada hablábamos sobre muros, que son circunstancias y crisis en nuestras vidas que van a venir sí o sí, que el Señor usa para hacernos crecer, ¿verdad? Para hacernos desarrollar y debemos atravesar el muro, pero muchos de nosotros a veces nos encontramos atascados frente a esas circunstancias y esas crisis y no las resolvemos y por eso no seguimos nuestro proceso de crecimiento. Entonces una jornada, un paso a la vez, una situación a la vez. Y obviamente nosotros estamos viendo todo en 2 meses, pero son cosas que tenemos que después desarrollar, ¿no? Como desglosar y poder vivirlas, ¿no?, en nuestra vida. Entonces esos son pequeños inicios que queremos dar, pero entendemos que como iglesia el Señor nos ha llamado para ser una iglesia de sanidad, una iglesia de contención, y no lo podemos hacer si no somos personas que pasan por ese proceso de sanidad, ¿no? Y que se entienden sus luchas y así por adelante. Y hoy yo quiero hablar sobre otra cosa que tampoco es fácil, por una nueva senda, y esa senda se llama la senda del dolor y de las pérdidas. Por eso decía que no se hace fácil. Pero esas pérdidas y el dolor están muy vinculados con lo que hablamos semana pasada, ¿no? Cuando hablamos de crisis, cuando hablamos de muros, habla de eso también. Normalmente cuando atravesamos el muro dejamos algo para atrás. Hay pérdidas ahí. Y es importante poder saber vivir las pérdidas para poder de hecho cumplir lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Entonces, si nosotros podemos vivir la pérdida de la manera correcta, si es que podemos decirlo así, vamos a encontrar un profundo conocimiento de nosotros mismos y una poderosa transformación si tenemos la valentía de enfrentar ese proceso. Porque ese es el gran desafío nuestro, como el muro. ¿Voy a avanzar? ¿Lo voy a encarar? ¿Voy a abrazar el proceso o me voy a atascar? ¿No? ¿O no voy a encararlo? Exige valentía, ¿no? Entonces tenemos que entender que todos nosotros vivimos pérdidas a lo largo de nuestra vida.
Y nuestra cultura, y yo diría que nuestra cultura occidental trata las pérdidas como una invasión extraña en nuestra vida, en nuestra agenda. Es como, ¿cómo eso me pasó? ¿Cómo puede ser que yo esté sufriendo? Y uno dice, perdón, ¿verdad? Si tienes un poco más, ¿no?, de distancia del sufrimiento, pero nos pasa a todos. Nos pasa a todos, no hay nada, ¿no?, que nos diga que eso no sea normal. Las pérdidas son parte de la vida. Y para empeorar, nosotros en las últimas décadas hemos muchas veces escuchado un evangelio que nos dice que si estás en Dios, si haces las cosas bien, nada malo te va a pasar. ¿Sí o no? Pensamos que es así. Y cuando pasa algo malo, pensamos que algo hice mal, ¿verdad? O si no hice nada malo, es muy injusto, porque a final de cuentas había una cláusula que decía que si yo hago todo bien, nada malo me va a pasar. ¿Cuántos han pensado eso? ¿Verdad? Y es así, pero no, de verdad en la práctica no es así. Nosotros tenemos que poder, ¿verdad?, entender cuál es la perspectiva bíblica y cómo debemos enfrentar y vivenciar las pérdidas en nuestra vida, el dolor en nuestra vida. Porque en medio a todo eso el Señor será glorificado y nos va a hacer más parecido con Él. Y Jesús declara ahí en Juan 13, 16:33, perdón, y Él dice, esas cosas os he hablado porque para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. En el mundo tendremos aflicciones. No es capaz que tenga aflicciones. No puede ser. Y si no hacen eso, tendrán. No, en el mundo tendréis aflicciones. Y Jesús en ese momento estaba preparando a sus discípulos para su partida. Él estaba hablando un montón de cosas que perturbaban su corazón, ¿verdad? Pero en medio a todo eso, Él decía, les cuento todo eso para que tengan paz. Es medio contradictorio eso. No es contradictorio. Yo les preparo para que sepan que yo estoy en medio de todo eso. Y como iglesia tenemos que poder aprender a lidiar con el dolor y la pérdida personalmente y extendiendo eso a nuestras relaciones también, ¿verdad? Así que debemos decir que nosotros debemos decidir si las pérdidas que vamos a vivir van a ser definitivas y aplastarán nuestro espíritu y nuestra vida, o si ellas van a abrir posibilidades y profundidades en transformación en Cristo. Decidimos cómo las pérdidas nos van a afectar y qué provecho vamos a sacar de eso. Suena feo provecho, pero es así. Y hemos hablado de eso, que Dios no desperdicia el sufrimiento. Así que la mayoría de nosotros vamos a experimentar pérdidas de una manera lenta a lo largo de nuestra vida, sí o sí. Si miramos para atrás, capaz que ya podemos nombrar varias pérdidas. No sé cuántos han podido escuchar la palabra que compartió Andrés Corrales con nosotros. Y él hablaba de un inventario de aflicciones. Entonces, él al mirar para atrás dice, mira, perdí eso, tuve esa y aquella aflicción y la tengo que vivir, porque los procesos son necesarios que lo vivamos. Entonces perdemos varias cosas y una de las primeras cosas es la juventud. ¿Cuántos sabemos que no hay cómo detener el reloj? ¿Verdad? Un día te miras en el espejo y decís, ¿qué pasó? ¿Dónde están aquellos cachetes, verdad? ¿Dónde está aquel pelo? Ya no somos más lo mismo. Podemos hacer las plásticas, el ejercicio, la dieta correcta. No se puede detener el tiempo, ¿verdad? No se puede. Así que de hecho todos perdemos, ¿no?, la juventud en el proceso de la vida. Nosotros perdemos sueños, cosas que proyectamos y nunca llegamos a realizar. Muchos de nosotros en cambios pierden su rutina, su estabilidad, ¿verdad? Algo pasa y yo tenía algo y ahora perdí aquello que me daba tranquilidad y ya no tengo más. Muchos de nosotros también cambiamos de trabajo, inmigramos y todo eso produce pérdidas en nuestra vida, ¿no? Los que somos papás sabemos que cada etapa que termina es una pérdida con nuestros hijos, ¿verdad? Se gradúa en la jardinera y dices, ¿verdad? Es una mezcla de sentimientos. Por un lado, qué bueno, un poquito más independiente, pero ya terminó esa etapa y va pasando y vamos perdiendo varias cosas. Y mismo como hijos, también vamos dejando para atrás. ¿Cuántos terminaron muchas veces la secundaria y quería tanto entrar en la universidad, qué lindo, y cuando llegas ahí dices, no, yo no quiero crecer, volvemos para atrás, no quiero avanzar. Es muy común porque perdemos muchas cosas, ¿verdad?
pero necesitamos poder vivirlos. Y varios de nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a vivir pérdidas catastróficas. Por eso que estoy hablando son pérdidas naturales e inevitables, obligatorias. Pero muchos de nosotros vamos a vivir pérdidas catastróficas, que tienen que ver con la pérdida de alguien muy importante en nuestra vida, una pérdida de salud, a veces, ¿verdad? Un incendio, una quiebra económica, o muchos tienen que emigrar porque no podían seguir en sus países. Esos son catastróficos, ¿no? Y nosotros tenemos que poder entender ese proceso, ¿no? Entonces, de alguna forma, todos nosotros pasamos por pérdidas, ¿no? Y algo que es interesante también, en nuestra caminata espiritual también perdemos cosas, pero eso capaz que sería positivo. Perdemos convicciones infantiles de quién es Dios y su iglesia. Muchas veces tenemos esas ideas, ¿no? De que Dios es así o así, Dios se mueve de esa forma, y a la medida que vamos madurando tenemos que dejar eso para atrás. A muchos puede producir frustración pensar que pasé tantos años sirviendo o relacionándome con Dios con una convicción equivocada, y tengo que dejarla para atrás, y tengo que sufrir esa pérdida. Y muchos hablaban también de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos hemos pasado por la pérdida de la ilusión de que la iglesia, la familia de Dios es perfecta? ¿Cuántos ya descubrieron que no es? ¿No? ¿Y cuántos hemos tenido que llorar eso, sufrir eso? Y muchos se apartan y no vuelven nunca más. De tan decepcionados que estamos, no queremos volver a sufrir de nuevo. Pero es necesario que vivamos, todos que vivimos en comunidad, vamos a sufrir esta pérdida. De darnos cuenta que al ser cristianos no somos humanos mejores. Nos encantaría, pero y capaz que deberíamos, ¿no? A medida que vamos caminando en el Señor, madurando. Pero de hecho es parte de eso, de ese proceso. Y la palabra de Dios nos da una figura muy, muy clara, ¿no? Un personaje que vive el sufrimiento de una manera muy visceral y que nos da como enseñanzas muy importantes para aprender y entender cómo vivir nuestros procesos de pérdida y dolor. Y seguro que ya sabe quién es, ¿no? Porque Job es sabidamente un hombre que sufrió, ¿verdad? Job podríamos decir que Job era el Bill Gates de su momento, ¿verdad? Dice, y es curioso porque empieza el texto bíblico contando todo lo que él tenía, la cantidad de camellos, y capaz si fuera hoy la cantidad de autos, de edificios, de plata, de inversiones, y él tenía todo eso plasmado ahí, y ese era Bill Gates. Dice en el Job 1:3, dice que entre todos los habitantes de Oriente era el personaje de mayor renombre. Así que él era re famoso, ¿no? Era una persona influyente. Esa palabra, influyente, la Y siempre nos agarra ahí en el medio, pero está, ese era el hombre. Pero más que eso, él era un hombre devoto que conocía a Dios y caminaba con él. Y en Job 1:1 abre el libro diciendo que Job temía a Dios y vivía apartado del mal. Perfecto. Así que en nuestra lista de cosas que tenía que ser y hacer para tener una vida buena, Job cumplía todas. ¿Sí o no? ¿Sí, ese hombre? Y capaz que diríamos, él es muy bendecido, pero obvio, mira, porque es un bendecido, ha hecho todo bien, así que Dios lo bendice. Y sabemos que no fue así, ¿no? De verdad, Job vive una conspiración cósmica. Si en algún momento hubo una conspiración cósmica en contra de alguien, esa persona fue Job, ¿verdad? Y un día Job pierde todos sus hijos, pierde todos sus bienes y se enferma. ¿Qué les parece? De un día al otro se pierde todo. Y es más, al final de todo eso la esposa dice, ya está. Y se fue. No aguanto más, me voy a sufrirla solo. Y lo que nos hace más desconcertante es justamente eso lo que decíamos. Es injusto. Era un hombre que andaba bien, era un hombre correcto delante de Dios, y él ahora sufre algo de manera que ser inmerecida. Él era inocente, no había una conexión entre pecado y sufrimiento que lo tenemos muy armado en nuestra cabeza. Sufrimiento y pecado, ¿verdad? Pensamos crimen y castigo, eso como que está incorporado en nuestras vidas. Y acá nos muestra claramente que no es así. Y mi pregunta a mí misma y a ustedes es, ¿qué haríamos nosotros si hubiéramos vivido lo que vivió Job?
¿Qué has hecho vos frente a momentos de catástrofe y lucha? ¿Qué he hecho yo frente a esas situaciones? ¿Cómo lo he reaccionado, no? Obviamente que la pena, el luto, el duelo es vivido de manera diferente en cada familia y en cada cultura. Expresamos y sufrimos de manera muy distinta. Y no es que vamos a clasificar cómo expresamos nuestro sufrimiento, entendiendo que sí, cada uno sufre, pero es verdad que nosotros vivimos en una época donde el sufrimiento es casi un pecado, ¿verdad? Sufrir es algo incómodo. Hacemos de todo para evitarlo, minimizarlo y negarlo, ¿no? Y cuando no podemos evitarlo, buscamos amenizarlo a través de otras cosas, sea trabajo, distracciones, drogas, lo que sea. No encaramos el sufrimiento. Es una generación que no acepta sufrir, ¿verdad? Hablando con una persona que estaba pasando un momento difícil, decía, voy al psiquiatra. Yo dije, mira, está todo bien. Yo creo que hay momentos que necesitamos de ayuda, ¿verdad? Medicamentosa. Pero entienda algo, ninguna pastilla te va a sacar el dolor. Ninguna pastilla, el dolor hay que vivirlo. Y nosotros queremos pastillar todos para que no tengan dolor. Y no es así. Y es más, como uno ya ha vivido, ¿no? Procesos dolorosos con las personas. Mira, si yo pudiera tener un poder especial, yo quisiera tener para sacar el dolor. Antes como nurse, sacar el dolor físico. Hoy como pastora, sacar el dolor del alma. Pero no hay. No hay nada que se pueda sacar, pero realmente tenemos que enfrentar, porque tristemente negar nuestras heridas nos hace menos humanos. Qué fuerte eso. Negar nuestras heridas y negarnos de sufrir y afligirnos por nuestras pérdidas es hacernos menos humanos. Nos tornamos insensibles. No podemos conectarnos con nuestro dolor, no podemos conectarnos con el dolor ajeno. Esa es una ilusión pensar que yo puedo ser una persona que no sufre y puedo conectarme con el dolor ajeno. Es imposible, eso no se da. Y todos que hemos trabajado, ¿no? con la aflicción humana, sabemos que necesitamos dar un poco de espacio. Sea como nurse, trabajador social, psicólogo, ¿no? Todos necesitamos dar espacio para no morirnos, ¿no? Con el dolor ajeno. Pero si hacemos demasiado, nos ponemos duros, fríos. Y eso no es algo que cumple el propósito de Dios en nuestra vida. Porque, ¿qué hizo Jesús? Dios, Él vino a sufrir. Se sujetó a todo lo que nosotros sujetamos para poder conectarse con nosotros. Y dice que sufrió todo lo que un hombre o una mujer pueden llegar a sufrir, ¿no? Entonces, revivir nuestro dolor va en contra de nuestra intuición. Y naturalmente nosotros boicoteamos, resistimos, pero debemos enfrentarlos. Y una mujer llamada Edith Eger, que ella escribió la bailarina de Auschwitz, es una mujer que pasó por el holocausto, sobreviviente del holocausto judío. Ella dice que si no permitimos afligirnos por nuestras pérdidas, heridas y decepciones, estamos condenados a revivirlas. ¿Me explico? No podemos evitar. Es verdad que naturalmente lo hacemos. Y por mucho tiempo en nuestra vida, para sobrevivir el dolor, y principalmente en la niñez, esos mecanismos son guardianes de protección para que sobrevivamos, son necesarios, porque a veces tenemos tan pocas herramientas, ¿verdad?, para enfrentar las carencias, las luchas que tenemos de pequeños, que desarrollamos mecanismos. Pero cuando crecemos, traemos esses mecanismos inconscientemente, ¿no? Y eles nos impedem de que vivamos o dolor de la maneira adequada, e isso também impede que nos crezcamos espiritual e emocionalmente. Assim que não há forma, temos que encarar nossas aflicções, nossos dolores e pérdidas. É melhor, devemos afligir-nos por nossos dolores e pérdidas. No podemos evitarlos. Muchos de los mecanismos que usamos son la negación, minimizar, culpar a otros, también culparse, racionalizar, intelectualizar, ponerse hostil frente a la aflicción. Pero la Biblia tiene una manera muy clara que nos deja el camino de cómo debemos enfrentar las aflicciones para poder de eso sacar lo mejor de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y así que Job, no es por casualidad que está ahí,
nos da ese camino de cómo podemos vivir de manera sana nuestras pérdidas y que eso produzca en nuestras vidas un resultado de madurez, un resultado de crecimiento, un resultado de glorificar a Dios a través de nuestras vidas, ¿no? Y eso no importa, ¿no? Nuestra familia, nuestro temperamento, la cultura o género. Las lecciones de Job son muy valiosas para nosotros. Y la primera cosa que Job nos enseña es atentarnos al dolor, prestar atención en lo que sentimos. ¿Se acuerdan que los mecanismos son todos de evasión, ¿no? ¿Se dice evasión? De huida, no queremos encarar. Entonces el primer paso es enfrentar, averiguar, atentar a lo que tengo. Job gritó en su dolor sin reprimirla, maldijo el día que nació. En Job 3, mira lo que dice. Después de eso, Job rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido y dijo así: que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció, ha nacido un niño, que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta y que no brille en él ninguna luz. Wow. Si un hermanito hiciera un discurso de ese a nuestro lado o acá adelante, ¿qué haríamos nosotros? Ay, cállate, hermano, en el nombre de Jesús, que se vaya, ¿verdad? Todo espíritu de negatividad, cualquier cosa que podríamos, y porque nos incomoda, ¿verdad? Nos incomoda, pero Job lo hizo libremente. Grita, hace su oración violenta, la verdad, en contra de Dios, dijo lo que sentía y por 35 capítulos él lucha contra Dios, reclamando su inocencia y preguntando a Dios por qué sufría, por qué vivía eso. Él dudó, él lloró, él se preguntó dónde estaba Dios, preguntó por qué todo eso sucedía y no evitó su situación. Él no tenía, pobre, aunque quisiera. Job no tenía opción de evitarlo, todo estaba delante de él, ¿verdad? Él tuvo que vivirlo directamente, ¿verdad? No hubo cómo evitarlo. Y si vamos a los salmos, y hemos repetido eso varias veces, casi 2/3 de los salmos son lamentos y tristeza. Es decir, hablar de nuestro dolor, sufrirlo, afligirnos por las pérdidas es necesario. Es necesario poder hablarlo, ¿verdad? Y a nosotros no nos gusta, y no nos gusta ni el dolor ajeno tampoco, ¿verdad? Muy común que las personas empiezan a congregarse y decir: ay, no me gusta porque quiero llorar todo el tiempo. Llorar, mi amor, pero ¿qué van a pensar las personas? Nuestra cultura es una cultura que dice que está mal llorar. Cuando un niño tropieza, cae y se lastima, ¿qué hacemos? No llore, está todo bien, ¿sí o no? En vez de abrazarlo, no es que tenemos que decir llorar lo que quiera, pero si él siente la necesidad de llorar, que llore. Pero termina que nosotros seguimos ese proceso. Y cuando alguien se aflige delante de nosotros, nos ponemos incómodos. Pero ¿sabe por qué ponemos incómodos? Por nosotros, no por la aflicción del otro. Porque como yo no puedo manejar mi dolor, no lo enfrento, no sé cómo enfrentar la de él. Entonces lo evito también. Hace años atrás, cuando llegué a Uruguay, hice un curso de capellanía. Capellán es la persona que se prepara para llevar, ¿no?, la palabra de Dios a las personas que están hospitalizadas. Entonces yo, con mis ganas de estar en un hospital, encontré la forma de hacer la capellanía. Y fue muy curioso que habían 6 meses de preparación. Y uno imagina que un curso de capellanía te va a decir cómo te portas, ¿no? Cómo te acercas a un paciente, qué cosas hablas, cómo llevarlo a Cristo, cómo hacer una oración de sanidad. Era lo que yo imaginaba. Pero curiosamente, la idea ahí era hacernos conectar con nuestro dolor, hacernos conectar con nuestra incomodidad. Porque los pastores que daban ese curso, ellos nos decían: nosotros no somos capaces de consolar si no recibimos consuelo. Nosotros no somos capaces de conectarnos con el dolor ajeno si nosotros no miramos nuestro dolor. Entonces era súper provocativo. Era: ¿cómo te sentiste? ¿Por qué evitaste el paciente? Y uno quedaba como: no sé, ¿por qué evité? ¿Por qué evité el paciente? ¿Por qué no quise? Y en medio a todo eso aparecían cosas que vos decís: wow, ¿de dónde salió eso? Teníamos que manejar la pérdida, la muerte. Hacíamos ejercicios de qué cartas dejo a mi familia porque me morí.
¿Quién quiere hacer eso? ¿Qué te parece? Planificar tu velorio. Y nadie quiere hacerlo. Pero ¿cómo puedo hablar de muerte a una persona que está viviendo un proceso de muerte si yo no puedo lidiar con mi propia muerte? Que yo no puedo lidiar con la muerte de alguien cercano. Mira, gente, no es un asunto agradable, pero es necesario. É necessário, uma sociedade de superficialidades, nosotros, como hijos e hijas de Deus, necessitamos conectar-nos com nosso dolor, superá-lo, vivirlo, para poder alcançar a outros nesse processo. Então, a primeira coisa é averiguar, prestar atenção em meu dolor, que é o que me passa aqui. E não passar por alto, deixar mis defensas, mis mecanismos a um costado e mirá-lo em sério. ¿No? La segunda cosa es esperar. ¿A quién le gusta esperar acá? ¿A quién le encanta una cola? Cuando ves una cola, dices, entro en la cola para estar. Beto pasa a veces frente a algún lugar que tiene cola y dijo, Cris, tendría que estar en esa cola. No que le guste cola, pero si pensas, alguien sabe algo que yo no sé, porque todos están ahí, ¿verdad? A nadie nos gusta esperar. ¿Y a quién nos gustaría esperar? Sufriendo. Nadie. Queremos pasar rápido el proceso, ¿verdad? Bueno, ya está, como el papá, ¿no? Bueno, ya lloraste, seca la lágrima, seguí jugando. Y tragas todo y seguís como si nada, pero el dolor está ahí. Entonces hay que esperar en ese lugar y permitirse vivirlo. Permitirse vivirlo. Y como en el tema de los muros, no podemos poner un calendario. Nos encanta. ¿Cuánto dura un duelo? 1 año a 2 años. Bueno, 2 años, ya terminó. No sabemos, cada uno lo vive de una manera diferente. No podemos dominarlo, tenemos que poder esperar. Y de verdad, en ese proceso, si nosotros miramos a Job, Job esperó mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo fue, fueron muchos capítulos, ¿no? De la Biblia que Job estaba ahí. Y peor, Job tuvo que vivir ese momento con sus amigos. Que sus amigos querían convencer a Job de que él había pecado. Uno tras otro quiere decir, mírate bien, Job, porque nadie sufre como vos estás sufriendo inocentemente. ¿Y por qué lo hacen? Porque cuando nosotros clasificamos el duelo, el dolor, la pérdida, la catástrofe en la vida ajena, nos ponemos a salvo. Porque si él pecó, hizo todo mal, por eso le pasó. Si yo hago todo bien, no me va a pasar. Es una manera de evitar que eso me pase a mí y no es así. Así que Job esperó. Y a la espera se trata de eso, de no categorizar, de no buscar soluciones rápidas. Y esperar nos lleva a vivir el proceso y no sabemos de nuevo y lamentablemente cuánto tiempo. Acuérdese de Eclesiastés, hay tiempo para todas las cosas. Y debemos vivir nuestras aflicciones, dolor y pérdidas el tiempo necesario hasta que ese ciclo se cierre. Porque como vimos, lo que no enfrentamos, seguimos reviviendo. Lo que no solucionamos, seguimos. Para mí es siempre una visión de, sé que suena raro, de un cajón con cosas para afuera. Puede imaginar un cuarto todo arreglado y un montón de cosas sueltas en un cajón. Te da una cosa, falta algo, ¿no? Hay que poner eso de vuelta, ¿no? Son los cables sueltos, como hablan ustedes. Hay muchos cables sueltos acá. Hay que cerrar esos procesos. La otra cosa que nos enseña Job en ese proceso de dolor y pérdidas es aceptar el don de los límites. Y es difícil. Vamos a ver si logro explicarme. ¿No? Reconocer y aceptar los límites y las limitaciones humanas es aceptar que no somos Dios. Porque cuando pasamos por procesos de pérdidas, nuestra inclinación es decir, ¿por qué Dios? ¿Qué es lo que Dios? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué no hizo? Entender que somos limitados y que tenemos limitaciones es entender que Dios es Dios. Todos nosotros tenemos limitaciones, ¿estamos de acuerdo? Desde cosas superficiales o no tan importantes como talentos. Hay gente que puede hacer determinadas cosas y hay gente que intenta y no puede, ¿verdad? Intentas varias veces, llega un momento y dices, está, aceptalo. No lo puedes hacer.
disfrutarla, quién sabe, ¿verdad? Y eso no nos hace menos. Pero nuestras historias, nuestros orígenes, nuestras cicatrices, ellas producen limitaciones en nuestras vidas y debemos hacer las paces con ello, debemos resolver esas limitaciones y estar bien con ellas para poder seguir adelante, ¿verdad? Necesitamos vivirlas, es decir, necesitamos pasar por eso, ¿no? Por esas situaciones. Y yo me acordaba, ahora entre culto, hablando un poco de limitaciones y límites en la vida de uno, que yo tuve una experiencia materna muy curiosa. Yo tengo, todos conocen a mis hijos y yo pedí a Bia si podía compartir, ella me dijo que sí, solo para que ya ustedes sepan. Y yo tuve una experiencia con Rafa que fue muy buena, por así decir. A pesar de que era un niño muy agitado, muy inquieto, era un niño muy agradable, muy bien, fácil de llevar, pero era muy inquieto. Y cuando me embarazo de Bia, Rafa tenía 6 meses y yo no pretendía estar embarazada de nuevo. Entonces fue todo un tema, estar embarazada de nuevo. Y yo con ese niño que no dormía, porque Rafa dormía 6 horas por día, yo decía, pero con 2 no puedo, ya no duermo ahora, ¿cómo será con 2? Y la pediatra me decía, no te preocupes, es una nena y nadie tiene 2 hijos como ese, tranquila. Ay, qué alivio, qué bueno. Así que ella va a dormir, ¿verdad, doctora? Sí, obviamente va a dormir. Todo bien, genial. Bueno, nace Bea. Y si Rafa era agitado, Bea era agitado veces 2. Y de repente yo me encuentro una mamá con 2 hijos y luchando con eso y estaba en ese lugar difícil de lidiar con esa nueva limitación que yo tenía como mamá, que era una bendición, pero de verdad trataba de pérdidas, ¿verdad? Pérdida de sueño, pérdida de ir al baño libremente. Las mamás sabemos que de repente ya no podés hacer un montón de cosas que hacías sola. Y un proceso que participamos en la iglesia en Curitiba, con mis luchas internas, una de las hermanas mayores que estaba acompañándonos en eran encuentros para papás, ella me dijo, Cris, a mí me parece que tenés que enterrar o hacer el duelo de la hija perfecta que vos planificaste. No era perfecta, o de la hija idealizada, porque Bea é perfecta, pero yo había idealizado una nena que dormía, una nena tranquila, que se quedaría sola. No sé qué pensé yo, pero ella no era nada de eso. Y fue tan fuerte tener que darme cuenta, decir, sí, yo tengo que entender esa limitación y yo tengo que hacer el duelo. Qué fuerte, ¿no? Tengo que hacer el duelo de la ilusión que tuve de qué tenía que ser esa hija y amarle, aceptarle, valorar quien ella es. Pero para poder hacerlo, ¿qué tengo que hacer con la ilusión? Tengo que hacer un proceso de pérdida con ella. Pasa muchas veces con matrimonios. También contaba de mañana un poco sobre eso, ¿no? De una amiga mía en Brasil que pasó muchos años deseando casarse. Ella se casa casi a los 40 y hace 2 años que se casó. Y me llama otro día porque quería hablar conmigo. Y ella empieza a rezongarme porque el matrimonio no era nada de lo que ella esperaba. Y me decía lo que eso, que aquello, que aquel otro. Y yo dije, mi amor, me parece que vos idealizaste algo que no es. Y es más, idealizaste por mucho tiempo. Porque capaz que si te casas a los 15, 20, tu idealización es pequeña. Ahora con casi 40, bastaste 20 años idealizando algo que no es. Y no es que el matrimonio era horrible, no es eso, pero no era lo que ella había esperado. Entonces, ¿y por qué? Porque producía varias limitaciones en su vida. Que antes ella no tenía como soltera. Entonces, ahora ella tiene que hacer el duelo del matrimonio idealizado, de lo que yo esperé que fuera y nunca llegué a ser, o nunca llegó a ser, para poder vivir lo que ella tenía hoy. Y esa es la llave también de poder entender los límites. A veces, ¿no? Entristecidos por aquello que no llegamos a tener, no vivimos lo que tenemos hoy y lo que recibimos, ¿verdad? Y Dios nos dio muchos límites y lo hizo por amor. Y en nuestros límites Dios es glorificado, ¿verdad? En 2 Corintios 4:7 dice así, ahora tenemos esa luz
que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contiene ese gran tesoro. ¿Qué te parece ser una frágil vasija de barro? Es bien limitado, ¿no? Algo bien. Es límites. Pero en ese lugar Dios glorifica. Y dice, eso deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Entender nuestras limitaciones y límites nos lleva a un lugar de humildad, que es el próximo paso. Transitar por nuestras pérdidas, vivir, afligirnos por nuestras pérdidas, es transitar por ese lugar en un camino de humildad. Job salió de su sufrimiento transformado, salió un hombre cambiado y quebrantado. Y mira que parecía que ya era bueno antes, ¿no? Pero ahora cambió, ¿no? Y después de todo el sufrimiento, Dios habla a Job en medio a una tormenta, ¿verdad? Le habla en el momento más difícil. Y dice que ahí Dios llama a Job de siervo 4 veces. Y los teólogos dicen que ese siervo tiene un tono de intimidad, de cercanía. Así que Job era alguien que después del proceso de permitir afligirse, vivir el sufrimiento que le tocó, permitir que Dios hiciera parte de ese proceso, hablar de todo lo que vivió, entender los límites que tenía, ahí él pudo conocer a Dios. Job hizo una elección y él fue humilde en ese proceso, ¿no? Y ser humilde es fundamental en todos nuestros caminos, en todas las sendas de crecimiento. Jesús habla eso en Lucas 14:11, diciendo que aquellos que exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Reconocer que Dios es Dios, que Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y que yo me sujeto a eso y vivo plenamente los procesos que Dios me permite tocar a vivir, hace con que me haga más humilde todavía y entiendo más todavía la soberanía de Dios. Así que esa elección fue la elección de Job, ¿no? Él siguió el camino difícil de aceptar por sus pérdidas para ensanchar el alma para Dios. Poder conectarnos, afligirnos por nuestras pérdidas, agranda nuestro corazón. Como hablaba en el inicio, evitar nuestras pérdidas nos endurece, nos hace menos humanos. Vivirlas por completo nos hace más sensibles. Hace unos días atrás yo vengo acompañando una situación bien difícil con una hermana de nuestra congregación. Ella perdió a alguien muy cercano en una situación muy, muy difícil. Y ella estuvo en un lugar donde se atendía con personas que estaban viviendo un duelo parecido. Y ella me cuenta que llega una familia y le cuenta lo que estaba pasando. Y ella dijo, Cris, yo nunca sentí tanto dolor. Es decir, yo había escuchado y vivido con personas que habían vivido situaciones como esa, pero al vivir mi duelo, mi pérdida, hoy puedo entender un poco más lo que es el dolor del otro. Y eso es tan fuerte porque yo puedo estar ahí y decir, qué difícil, ¿verdad? Pero no he vivido. Entonces mi corazón es como si fuera un corazón chiquito, porque yo no puedo entender eso. Y lo interesante es que al final de todo eso, Job fue transformado completamente. Y fue transformado espiritualmente, pero no solo eso. Él también prosperó. Y dice Job, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. Él le dio 2 veces más de lo que tenía antes. El Señor bendijo más los últimos años de los que los primeros años de Job. Y ese es el resultado de permitirnos afligirnos y pasar por nuestros procesos de pérdida junto al Señor. La próxima etapa será una etapa mejor que la anterior. Si no hacemos ese proceso, como dice la palabra, junto al Señor, nos transformamos en personas amargadas y al revés, la próxima etapa será peor y no mejor. Nuestro corazón no se ensanchará, se reducirá de dolor y de tristeza. Por eso es tan necesario vivir, encarar, nombrar nuestras pérdidas y afligirnos por ellas. Yo de nuevo digo, yo sé que no es fácil, no es lindo hablar de eso. Nos encantaría salir de acá. Ahora salimos de acá diciendo, bueno, si no estoy viviendo una pérdida, ¿significa que la viviré? Sí, sí, pero eso nos lleva a ese camino de sernos personas más maduras en Dios, de cumplir el sueño de Dios que Dios tiene para la iglesia, que seamos una iglesia acogedora. ¿Cómo podemos acoger otras personas?
¿Cómo podemos consolar a otros si ni siquiera conectamos con nuestro dolor para permitir sermos consolados? Es imposible. Si no hacemos ese proceso, siempre seremos superficiales. Seremos ese papá, tragar el llanto, respirar fundo, 1, 2, 3, hondo, 1, 2, 3, Jesús es vencedor, gloria a Dios, chao, se terminó. No puede ser. Si Jesús llama a los que están cansados, sobrecargados, heridos, dolidos, ¿verdad? Tenemos que ser sensibles, solo podemos hacerlo si nos conectamos y permitimos que el Señor nos lleve por ese proceso. Así que el relato de Job tiene la intención de alentarnos a confiar en Dios, que aún en las mayores pérdidas vamos a experimentar su acción en nuestras vidas. Y el Señor nos traerá consuelo, pero nos traerá transformación. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. La resurrección solo emerge de la muerte. Si no hay muerte, no hay resurrección. Pero muerte real, por eso. Muerte real, pérdidas reales, para que también nosotros vivamos una restauración plena en nuestras vidas. Yo quisiera orar por nosotros en esa mañana. Si se animan a ponerse de pie. Si te animas a cerrar tus ojos para podernos concentrar, porque yo sé que Dios nos habla en todo eso. Entendiendo que no hay un molde de cómo transitar por nuestras pérdidas, pero entendiendo que tenemos que sí nombrarlas, afligirnos por ellas y entender que ese proceso nos lleva a una nueva relación con Dios. Hay muchos frutos ricos que florecen en nuestra vida como resultado de aceptar y vivir nuestras pérdidas. Pero el más grande de ellos es conocer a Dios con una profundidad muy distinta. Job dice: no, yo había oído de hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Eso significa que si no nos conectamos y no permitimos afligirnos, no vamos a conocer a Dios de otra forma. Vamos siempre a intentar controlar, mantener las cosas a nuestra manera, evitar determinadas cosas. Padre, en esa mañana, Señor, como iglesia de Cristo y como hijos e hijas amadas de ti, queremos acercarnos a ti, Señor, entendiendo, Dios, que ese suelo del sufrimiento, de la pérdida, Señor, es un lugar sí santo, Señor. Es un lugar difícil, es un lugar que lo evitamos muchas veces por mucho tiempo, Señor. Pero entendiendo, Señor, que eso es parte de tu proceso con nosotros, Señor. Queremos permitir que tu Espíritu Santo nos lleve por un camino, Señor, de poder, Señor, sufrir, llorar nuestras pérdidas, Señor, nombrarlas, encararlas, Señor, y finalmente permitir que tú sane cada herida, Señor, cada herida, Jesús. Cuando uno de tus discípulos, Jesús, dudó de que habías resucitado, tú le mostraste las cicatrices. Porque a través de las cicatrices, la gloria, Señor, de tu nombre, Señor, es elevada, Padre. Y si no permitimos que nuestras heridas sean tratadas por ti, ellas no llegarán a ser cicatrices y no podrán, Señor, bendecir a otros. Por eso en esa mañana, Señor, tú, Dios, que ha estado con cada uno, Señor, de nosotros mismo antes de sermos engendrados. Tú que sabes todo o que hemos vivido, que has estado ahí en los momentos más difíciles, Señor, incluso en esas pérdidas, Dios, que muchas veces siquiera la nombramos o la tenemos presente, pero que sí afectan nuestra vida. Queremos pedir, Espíritu Santo, que tengas la libertad, Señor. La libertad de traerlo a la luz, Señor. La libertad de moverte, Señor. La libertad de traer sanidad, Dios. En el nombre de Jesús sabemos que ese es tu deseo, Señor. Que hagamos esos procesos para que seamos, sí, una iglesia sana, Señor. Una iglesia que acoge, Señor. Una iglesia que no juzga, Señor. Una iglesia que ama.
que amas, Señor, porque has sido, Señor, amada por ti en los lugares más difíciles y oscuros de su propia vida, Señor. Esa es nuestra oración, Señor. Y Padre, quiero pedirte que en esos minutos que tenemos, Señor, tú puedas ministrar, Señor, al corazón de cada uno en esa mañana, Señor. Sobre qué áreas, Señor, de su vida, Señor, ha evitado, Señor. Qué áreas de su vida, Señor, ha como que ignorado, que necesitan ser encaradas, Señor. Te pido, Dios, que tú puedas hablarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando el mar me intenté cubrir y parece que me ahogaré, recordaré si la oscuridad me quiere abrazar y la esperanza me parece perder. La paz es tu promesa y tú no mentirás. Seguro estoy en ti, recordaré. Señor, en esa mañana, Señor, danos valentía, Señor, pero danos fe en saber que tú estás con nosotros mismos en esos momentos tan oscuros, Señor, y difíciles que queremos evitar, Señor. Danos la valentía y la fe, Señor, de invitarte a ti, Señor, en esos procesos, Dios, y poder encararlos, Padre, para sernos sanados, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo clamo, Señor. Clamo por tu intervención en nuestras vidas, Señor. Sabemos, Dios, que es un tiempo, Dios, y un proceso que solo tú sabes cuánto nos llevará, Señor. Pero queremos ser hijos, Señor, amados, pero ser hijos responsables, Señor. Agarrándonos, Señor, a lo que tú nos has dado, Señor. Y permitiendo, Dios, tu obra en nuestras vidas, Señor. Que cada lágrima tragada, Señor, cada llanto callado, Dios, cada silencio hecho, Señor, en momentos de dolor y opresión, Señor, pueda salir a flote, pueda salir a luz, Señor, pueda ser, Señor, pleno, Dios, en ti, Señor. Que tengamos libertad en eso para de hecho encontrar en ti la sanidad que necesitamos. Solo tú sabes, Señor, las pérdidas que hemos tenido, Señor. Todas ellas que nos afectan, Señor. Que seas tú, Señor, ministrándonos, Señor. Pero que en medio de ese proceso, Dios, la fe perdure, Señor. El ejercicio, Dios, de declarar que tú estás en medio a todo eso. Que tú sí, Señor, eres soberano, Señor, y perfecto en todo eso, Señor. Que eso crezca en nuestra vida, Señor. Y que de hecho, Señor, podamos, Señor, ser personas que extienden, Señor, el consuelo y el amor a ese mundo herido, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tú tienes un nombre que calma tempestades. Tú tienes un nombre que ilumina oscuridades. Tú tienes un nombre que echa fuera el miedo. Tu nombre es Jesús.
eso hoy, Señor. y tu nombre Sobre nuestras vidas, Señor. Que aunque estemos pasando por valle de sombras, Señor, Tú estarás allí para dirigirnos, Señor, para encaminarnos en toda situación que caminemos, si caminamos junto a Ti. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos, Señor, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.